Todo ese segundo tema, en entrevista en 24 Horas Central, el presidente Gabriel Boric condenó los hechos de violencia ocurridos este domingo. También se refirió a la situación de la macrozona sur y la convención constitucional, temas que queremos conversar a esta hora con la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Muchísimas gracias por acompañarnos, María José, ¿qué tal? Hola Nicolás, buenos días, gracias a ti por el contacto. Muy buenos días. A ver, varios temas. Quiero comenzar primero con lo que conversó con nosotros aquí en 24 Horas Central el presidente Gabriel Boric. Condenó los hechos de violencia ocurridos el día de ayer tras las manifestaciones del 1 de mayo, pero también hablaba del crimen organizado. De hecho, en un punto de prensa allí en Quinta Normal decía: el crimen organizado es uno de los grandes problemas de América Latina. ¿Cómo se analiza lo que son las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el tema seguridad? A ver, por supuesto, Nicolás, que se valora la preocupación moral, digamos, en este tema, pero un presidente de la República lo que le corresponde es tener un plan de acción a seguir. Y eso es lo que nosotros hemos visto, quizás sea una de las razones de por qué estamos viendo una degradación bastante acelerada del rol que ha tenido el gobierno, yo diría en dos materias principales. Una que tiene que ver con la actividad económica y la segunda y la más relevante, que tiene que ver con la delincuencia, no solo en la macrozona sur, sino que los hechos que hemos visto durante estas últimas semanas son graves, son preocupantes, los índices han aumentado y en esto yo creo, Nicolás, que el presidente está bastante confundido. Yo noto un gobierno confundido, un gobierno que no tiene el carácter de poder enfrentar como corresponde, porque evidentemente que en el tema de la macrozona sur la violencia no pasa por un estado de sitio permanente, un estado de emergencia permanente, pero sí se ha demostrado que es necesario con los niveles de violencia que estamos viendo. Entonces, se pueden hacer perfectamente las dos cosas al mismo tiempo. Mi pregunta es, Nicolás, ¿qué es lo que está haciendo hoy día el gobierno del presidente Boric en esta materia? Más que analizar, empatizar, entender que hay un problema, bien, pero necesitamos un plan de acción en materia de delincuencia y un plan de acción también en materia de reactivación de la economía. ¿Continuar con planes de acción que se llevaban en el gobierno anterior, por ejemplo, María José? ¿Esa es un poco la idea? Bueno, hay cosas que funcionaron bastante bien, hay otras que por supuesto que pueden ser perfectibles, pero la verdad es que a estas alturas uno lo que esperaría es tener un plan de acción. Ya. Por ejemplo, en el tema de las pymes, ¿cuáles son las señales que hoy día están recibiendo las pymes cuando se les habla de que se les van a subir los impuestos, de que sabemos que el aporte que se les ha hecho últimamente no alcanza con todo lo que estamos viviendo luego de la inflación que se ha visto producto de no solo los retiros, sino que todas las políticas públicas que no han funcionado en esta materia? Por lo tanto, me parece que es súper relevante que en esta etapa ellos puedan tener un plan de acción con dos dolores sociales que están percibiendo y que estamos viendo que hay mucho sentido de arbitrariedad en la forma en que el gobierno se está manejando. Porque por un lado dicen, bueno, no a los retiros, votaron siempre a favor de los retiros, no son capaces de contener y convencer a sus propias filas. Hay gente que está insatisfecha también, que sentía que habían ganado su campaña con este tema puntual, y lo que estamos viendo es confusión permanente, Nicolás, confusión permanente, arbitrariedad en muchas decisiones políticas, y lo más relevante desde nuestro punto de vista tiene que ver con la incapacidad de ofrecer un plan de acción. Nicolás, nosotros le hemos ofrecido al gobierno ayuda desde el primer día, colaborar. ¿Dónde están los grandes acuerdos para poder lograr acelerar la tramitación en el Congreso, generar un gran plan de acción? Nosotros como oposición tenemos que ser parte, es parte de la democracia ser parte de estas soluciones, pero hoy día no vemos nada concreto por parte del gobierno en materia de delincuencia y también de reactivación económica. Sí, ahora ahí enfocándose en lo que son los proyectos de ley, digamos, se ha criticado desde la oposición una sequía legislativa, desde el gobierno se habla de que más que sequía en unos días más, de hecho, va a haber una especie de diluvio legislativo. Esto también poniendo en cuenta algo que es bastante razón de la causa, digamos. El gobierno lleva 50 días y está apostando a reformas estructurales que no se pueden ingresar con proyectos de la noche a la mañana. Ahora, desde algunos sectores, y en ellos la DC, los senadores de la democracia cristiana, por ejemplo, planteaban una hoja de ruta para reactivar discusión de proyectos que están en el Congreso, digamos, que vienen de administraciones anteriores, no solamente la segunda de Sebastián Piñera, sino desde la segunda de Michelle Bachelet. ¿Debería ser ese también el foco en este punto desde lo que es el trámite legislativo? Ejemplifiquemos con la situación de seguridad. Hay varios proyectos que, porque no tuvieron agua en la piscina, podríamos decir, del presidente Piñera en seguridad, siguen en el Congreso, digamos. Así es. Bueno, yo espero que terminemos con esa lógica infantil de porque lleva la firma de un presidente que no es el que a mí más me gusta, no podamos tramitarlo. Acá hay proyectos relevantes que se están viendo en el Congreso que perfectamente podrían tener prioridad, porque llevamos 50 días
y no hemos visto un solo proyecto de ley, ni una sola reforma en ningún área. Y 50 días ya es bastante tiempo. Hemos Pero es visto bastante demasiados tiempo, errores. María José, es bastante tiempo para un gobierno de 4 Yo años. siento que el gobierno... Pero en 50 días yo creo que ya podríamos haber presentado una agenda legislativa o un plan de seguridad o cómo vamos a enfrentar la reactivación. Yo creo que sí, creo que efectivamente estamos atrasados, está toda la voluntad para poder generar esos grandes acuerdos, el gobierno va a necesitar mucha ayuda, pero efectivamente aquí hoy día estamos viendo cómo el país sigue, hemos visto más a un presidente más parecido al candidato Boric de primera vuelta que al candidato Boric de segunda vuelta, y no solo por la comparación de los malos resultados que está teniendo en las encuestas, sino sobre todo en la incapacidad de gobernar, de convocar a todo su sector. Vemos un doble estándar en la convención y también en el Congreso, porque por una parte, Nicolás, dicen, vamos a respetar, vamos a proteger los ahorros de las personas, presentan un proyecto en el Congreso, pero al mismo tiempo eso pierde con todos los votos es que del ahí estamos. en la convención. Dame un segundito, María José, que estamos metiendo muchos temas, digamos, Dale. pero para cerrar el tema de seguridad y después entrar a otro, porque ahí ya entramos con la Convención Constitucional, con el proyecto de inexpropiabilidad. Bueno, ha sido así, digamos, son varios temas los que van confluyendo unos con otros, pero en tema de seguridad, macrozona sur, lo que sucede en distintos puntos del país, en el norte también, ¿cuál tiene que ser el plan de acción a juicio de la UDI y también de la oposición para lo que se viene en adelante? Entendiendo que aquí desde la oposición se ha hablado de una oposición constructiva que tiene que ir discutiendo los distintos proyectos, pero también se ha visto bastante crítico de la instalación y el diagnóstico que ha elaborado el gobierno con respecto a este tema de seguridad. Yo creo que hemos sido bastante pacientes, Nicolás, en no solamente mostrarnos disponibles para colaborar, sino que entender que estos son proyectos o problemas que no vienen y no nacen en este gobierno, pero sí es bien lamentable que no exista un plan de acción, que hay que construir un plan de acción y en 50 días ese plan ya debiera estar construido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el tema efectivamente de la violencia, nosotros hemos estado, la UDI ha estado en Iquique, en la Araucanía, nos vamos de nuevo esta semana porque es importante estar donde pasan estos problemas. Hemos visto lamentablemente también un doble estándar, porque en el tema, las señales en política, Nicolás, son súper relevantes. Y cuando le disparan a la ministra del Interior y no es capaz de querellarse, la verdad es que es muy difícil qué señal le estás enviando tú. Yo entiendo cuando el gobierno dice no queremos gobernar bajo estados de sitio permanente, y tienen toda la razón, pero ¿dónde está ese plan entonces para ver cómo vamos a avanzar en una materia tan relevante? Creo que en esto veo incómodo al gobierno en los dos temas que me parece que son los más importantes, la seguridad y también, por supuesto, la violencia, digamos, y la reactivación económica. Mencionaba otro punto que tiene que ver con la Convención Constitucional. Ayer en la entrevista en 24 horas sentada, el presidente Boric ampliaba lo que era esta conversación con el Contralor General de la República sobre la presidencia que se tiene que tener con mira al plebiscito del 4 de septiembre. No es para nadie un misterio de la inclinación a cuál de las dos alternativas tendría el presidente y parte también del gabinete. Pero de todas maneras él dejó claro que aquí se tiene que informar y que el apruebo o rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre tienen que ser respetados y asegurados también, porque son opciones válidas. Esto por parte del Ejecutivo. ¿Cómo se reacciona respecto a esta definición que ha sido bien compleja? Se ha criticado de alguna manera que se está yendo para una de las dos opciones, digamos, antes de que comience la campaña ya oficialmente. Mire, yo entiendo que es difícil la lógica de gobernar, porque probablemente este grupo que entra hoy día, que es gobierno, fueron siempre de oposición. Ser oposición es muy fácil. Fueron oposición al gobierno de Bachelet, al gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto yo entiendo que hay una complejidad muy profunda. Pero la verdad es que en ese sentido también hemos visto una incapacidad, porque es cierto, no puede, el filo entre ser neutrales y no intervenir en el proceso es bastante delgado. Nosotros sí queremos que el gobierno tenga un rol activo y por eso le digo que nosotros vemos un doble juego que no nos parece justo con el proceso que requiere y la preocupación que requiere la convención en esta etapa. Y eso implica que si el gobierno tiene una posición política y efectivamente sí va a respetar, por ejemplo, el ahorro de las personas, el esfuerzo de las personas que han ahorrado toda su vida, bueno, si lo presenta en el Consejo, en el Congreso, ¿cómo se explica entonces que sus constituyentes lo rechazan en la convención? Entonces, la verdad es que uno ve confusión permanente, falta
de liderazgo y en este tema independiente. No solo tienen que ser, no actuar de forma de intervenir electoralmente, pero nosotros queremos ver las posiciones del gobierno, queremos verlas reflejadas en sus constituyentes. Todos sabemos que la convención no ha estado a la altura de lo que los chilenos esperaban, especialmente los chilenos que votaron a prueba, ese 80% que veía mucha esperanza en este proceso. Y nosotros también, desde mi sector, desde mi partido, también hemos entendido que ese 80% fue abrumador y que por lo tanto la Constitución hoy día requiere cambios y eso también es parte de la madurez política que nosotros tenemos que tener. Entonces, si el gobierno sabe que está estrechamente vinculado su resultado a este proceso de la Convención, lo que tiene que hacer entonces es involucrarse, pero involucrarse de verdad, no con intervencionismo, no con videitos de cuando uno estaba en la universidad, sino que con ciertos acuerdos, con liderazgo, y eso tampoco es lo que hemos visto durante estos 50 días. Y por supuesto que estamos muy disponibles a poder colaborar, porque si este proceso fracasa, como todo indica, si las encuestas son de verdad, como están mostrándose ya las últimas 2 o 3 semanas, no le hace bien a Chile y vamos a tener que buscar una salida institucional que sea lo menos, lo menos parecido y que no exista ninguna cocina política, pero sí que exista voluntad, porque aquí no se trata, aquí hubo mucha esperanza depositada y estamos viendo como la convención no ha estado a la altura y el gobierno tiene, yo lo veo incómodo y tiene la obligación de liderar parte de este proceso. María José Hoffman, secretaria general de la UDI, muchísimas gracias, María José, nuevamente por esta conversación. Muy buen día. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy buen día. Dale, un abrazo, nos vemos.